Tres mitos sobre la superempática, el superempático y la narcisista. Primero que nada, que no eres superempático ni superempática que atrae narcisistas, es otra cosa. Segundo mito, que hay más trastornos de la personalidad narcisista en hombres que en mujeres, que tampoco es verdad así. Y tercer mito, que el trastorno narcisista de la personalidad es el más frecuente trastorno de la personalidad en la población, que tampoco es así. Así que si quieres saber la verdad desde la psicología seria y real, entonces ahora lo voy a explicar todo muy bien y también vamos a detallar las dinámicas de pareja que pasan normalmente cuando es él o ella narcisista. Vamos allá. Primero que nada que no eres súper empático que atrae narcisistas ni súper empática que atrae narcisistas. No es así. Y simplemente pues porque este término de súper empático en psicología real pues no existe. Y es un término, un concepto que ha generado la calle simplemente para describir ciertos comportamientos. Pero nunca en ningún informe psicológico serio y real vas a ver una descripción de la personalidad pues en términos como por ejemplo pues persona orientada a los objetivos, con una personalidad organizada, con un estilo pues más bien dependiente y súper empático. Eso no. Existe el término de inocencia psicológica, existe el término de apego evitativo, apego dependiente, dependencia emocional, pero no existe el superempático. De hecho, el super quiere decir que se va de la norma, que se va de la población normal, de la normativa. Está, en este caso, por encima de la norma. ¿Y qué significa eso? Pues claro, hasta tu entorno te alaba y te dice pues comentarios como, ay, pues qué buena eres, qué bueno eres, cómo lo aguantas, yo no podría, pues que tendrían que darte un pedestal, pues mira, la verdad que mira, pues es que tú eres muy bueno y qué fácil perdonas, la verdad que mira, admiro todo esto en ti. Claro, si tu entorno te dice todo esto, pues encima te está reforzando en estas conductas, pero es que realmente cuando vemos en una evaluación psicológica que la persona se va por encima en empatía, pues normalmente también vemos que en otros rasgos y en otras cosas también se disparan algunas puntuaciones y entonces descubrimos que no es una empatía real, sino que lo que hay detrás es otra cosa, esquemas disfuncionales principalmente, como el esquema de la vulnerabilidad, el esquema del abandono, el esquema de la imperfección, el esquema de la subyugación, entre muchos otros esquemas que pueden estar presentes en la persona. Y claro, pues todos estos esquemas generan en ti una sensación, un miedo extremo al rechazo, un miedo extremo de perder el afecto, del abandono. Entonces, a partir de allí empiezas con comportamientos de sobreadaptación, de hipervigilancia emocional y pues una justificación constante del otro. Y eso es lo que tu entorno percibe como algo muy empático y muy buena y como no sabe lo que hay detrás, pues te está reforzando inconscientemente este patrón. Pero no es empatía real, porque la empatía real pues sí que comprende, pero no se pierde. Y sí que siente, pero también pone límites. Entonces, cuando tú toleras, justificas y te sobreadaptas, entonces eso ya no es realmente empatía, sino que un patrón desde donde tú estás actuando. Y ese patrón son principalmente tus heridas. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque, claro, si no lo sabes, entonces sigues en el bucle y, claro, si lo entiendes, entonces eso también te ayuda a verte a ti y también pues identificar al otro mejor. Segundo mito, que pues hay más trastornos de personalidad narcisista en la sociedad que cualquier otro trastorno de la personalidad. Bueno, pues esto tampoco es así exactamente, porque primero que nada que tenemos que diferenciar entre población
normal y población clínica, porque claro, no es lo mismo. Lo que pasa es que el trastorno narcisista de la personalidad en población normal, estadísticamente lo que se puede investigar y lo que tenemos datos actualmente oficiales, pues es que realmente no es el trastorno que más prevalece. De hecho, pues hay otros tipos de trastorno de personalidad, como el trastorno de personalidad evitativo, dependiente o trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, que son más frecuentes. Entonces, realmente no es así. Lo que pasa es que cuando vamos a la población clínica, entonces, como muchas veces, pues claro, el trastorno narcisista de la personalidad no va a ir con voluntad propia para decir, oye, es que yo creo que tengo trastorno narcisista de la personalidad y quiero pedir ayuda. No, va a ir a una consulta, va a llegar a una consulta cuando ya forma parte de una población clínica principalmente porque, claro, ya tiene muchas copatologías que están tratándose o que ya están pues saliendo a lo largo de ese tiempo. Entonces allí sí que es verdad que estadísticamente puede dispararse, pero que no tenemos que confundir esa población clínica con la población normal, donde pues se entiende todo el mundo que ese es el entorno natural donde nos movemos cotidianamente. Entonces eso es muy importante también. Tercer mito, que hay más hombres narcisistas que mujeres. Bueno, pues esto tampoco está respaldado por ningún dato estadístico oficial. Y eso no es verdad, porque ahora veremos en las dinámicas donde pues vamos a hablar un poquito de eso, que realmente no es que haya más hombres, sino que lo que pasa es que los hombres y las mujeres narcisistas utilizan estrategias diferentes para alimentar su ego, su autoestima y también para el control que ejercen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que el hombre es más dominante, es más controlador, las conductas son mucho más explícitas de manipulación o de dominancia. Entonces, también en la sociedad esto lo detectamos mucho más a menudo, lo vemos, incluso estamos demasiado sensibilizados ya para cualquier pequeño estímulo en este sentido nos llama la atención. Y por supuesto que pues más se liga este tipo de comportamientos pues a los hombres. Pero la mujer narcisista también actúa y también existe. Y simplemente pues que es más sutil. Mientras el hombre es el más dominante y se ve así, pues la mujer es diferente porque se pone más victimista, más culpa y más como que pone la responsabilidad emocional también en la otra parte. Entonces, son comportamientos mucho más sutiles y en la sociedad también muchos comportamientos narcisistas por parte de mujeres, pues se comprenden como algo más natural y se aceptan más naturalmente. Si no, pues simplemente mira todos los videos que circulan por TikTok o por cualquier sitio en forma de humor, que por supuesto que tenemos que verlos como humor, pero ese humor abunda mucho más de alguna manera, pues mostrar a la mujer cómo manipula, cómo maneja, cómo de alguna manera pues maneja al hombre, ¿no? De que el hombre pues nunca puede tener razón, de que el hombre pues siempre tiene que al final decir que sí, ¿no? Son videos al final que nos reímos, pero abultan más esos videos que al revés. De hecho, al revés generaría mucha más polémica en cualquier red social si todos estos videos serían pues del otro punto de vista, ¿no? Entonces, por eso no lo vemos tanto en las mujeres, pero no es verdad que haya más hombres narcisistas que mujeres. De hecho, tenemos que solo pensar que detrás de cada hombre narcisista probablemente existe una madre narcisista también. Entonces, aclarado todo esto, vamos allá a ver esas dinámicas. Como ya lo he dicho, realmente pues lo que va a diferenciar en las dinámicas de mujer y hombre, de que si él es narcisista en la pareja o ella es narcisista, son las maneras de lograr alimentar su autoestima y ejercer ese control. Pero tenemos que olvidarnos un poquito de esas dinámicas como estrictamente narcisistas, porque ahora lo explicaré que realmente pues cualquier relación puede ser muy tormentosa y con muchas discusiones o discrepancias, y eso no quiere decir que sea pues, una de las partes
ya el problema o que realmente pues que haya una dinámica narcisista en la pareja. Porque muchas veces pues lo que tenemos que ver que una persona narcisista lo que pasa es que tiene unos esquemas mentales tempranos muy disfuncionales y muchas veces de varios estilos, como por ejemplo el miedo al abandono, el esquema de la vulnerabilidad, el esquema de la desconfianza es muy típico también. Y por supuesto, pues luego el esquema de la imperfección también. Son esquemas muy frecuentes en la personalidad narcisista. Pero además, pues tienen un modo de afrontamiento que es es el esquema de la grandiosidad. O sea, que afrontan estos esquemas desde la grandiosidad. Mientras, pues la otra parte, la superempática, pues normalmente tiene también esquemas disfuncionales, que es pues el esquema de la dependencia, el esquema del miedo del abandono, el esquema de la privación emocional, el esquema de la imperfección también puede aparecer, por supuesto, y sobre todo el esquema de subyugación, porque su manera de afrontar las cosas y estos esquemas no es la grandiosidad como más típicamente en la personalidad narcisista, sino que desde la subyugación, desde rendirse ante el esquema. Entonces eso es lo que les hace siempre pues dudar, siempre intentar pues paliar las cosas, empiezan a pedir perdón, subyugan mucho. Entonces estos esquemas, si te das cuenta, en la personalidad más con rasgos narcisistas y en una personalidad más con rasgos dependientes, muchas veces los esquemas coinciden. Lo que pasa que cada uno lo afronta desde otro modo. Entonces, claro, allí viene realmente pues el conflicto. Pero no se trata de que realmente si hay conflicto y ves que realmente pues es una relación muy tormentosa, que haya una parte seguro narcisista o con algún trastorno. No es verdad. Lo que sí que es verdad y sí que es seguro que hay esquemas que realmente chocan y hacen una dinámica en la relación y probablemente por las diferentes maneras de afrontar estos esquemas que probablemente algunos son muy parecidos en la pareja. Y por supuesto, si ya estamos hablando que hay una parte que sí que tiene rasgos más narcisistas y está rozando hasta el trastorno, pues allí, por supuesto, estos esquemas son mucho más abundantes y mucho más desorganizados, aparte que siempre se afrontan desde la grandiosidad. Pero por la otra parte, pues muchas veces vemos que bueno, pues hay una personalidad más dependiente, hay una personalidad y unos esquemas que igual no son tantos, son dos, tres, pero muy activos, como la subyugación, la dependencia o el abandono. Entonces, esa puede ser la diferencia. ¿Y qué pasa allí? Pues cuando es él que tiene más los rasgos narcisistas, en las discusiones normalmente te va a poder o te va a querer invalidar. Como que tú lo que estás diciendo, eso no es verdad. Eso no ha pasado así, eso tú lo ves desde un punto de vista muy exagerado y no, la manipulación principalmente va a ser así. Invalidar tus emociones para que tú dudes de ti y al final pues que tengas que pedir perdón porque claro, encima pues igual tú has desconfiado o tú pues has sido demasiado duro o le has dejado mal o cualquier otra cosa. Pero tus sentimientos no serán validados ni a lo más mínimo. Claro, porque tiene problema de afrontar la culpa. Entonces, verte en ti, que puedes sentirte mal por algo que él ha hecho, pues esa responsabilidad emocional es imposible que lo coja porque él no puede ser o ella no puede ser él o la culpable, ¿no? Esa parte con rasgos narcisistas no afronta esa culpa. Entonces, claro, te va a invalidar mucho porque viene de la grandiosidad. Mientras la otra parte, pues claro, tiene también miedo al abandono y entonces, ¿qué pasa? Como su modo de afrontar es la subyugación y rendirse, entonces esta parte sí que ve que pues igual es mi culpa. Entonces, esa parte es la que coge la responsabilidad emocional de la otra y empieza a dudar de sí misma, ¿no? Y cuando es ella, entonces no es así tanto explícito de control, sino que son cosas como que, por ejemplo, si él te dice, oye, que te veo un poco distante, cariño, ¿qué te pasa? Entonces ella
enseguida devuelve la pelota, igual como lo haría en el caso de él, y le puede decir, por ejemplo, pues claro, porque es que contigo nunca estoy bien, ¿vale? Entonces, pero no está hablando, no se empieza a realmente pues empezar a hablar del tema para poder llegar a un acuerdo. Devuelve una pelota enseguida como para quitar esa responsabilidad emocional, ¿vale? Porque claro, el que una persona se comporte de una manera distante no es, no puede ser solo la responsabilidad de la otra persona, ¿vale? Y en todo caso, pues hay que hablar en pareja las discrepancias. Entonces, pero la parte que más narcisista siempre va a invalidar, siempre va a darte a ti, siempre te va a decir que tú eres el que tiene que mirarlo. Entonces, si la otra parte plantea alguna cosa concreta, como por ejemplo, pues ella empieza a reflexionar, o él, ¿no? La parte, en este caso no narcisista, empieza a reflexionar, empieza a ver las cosas, entonces la otra parte invalida totalmente todas estas sensaciones. Por ejemplo, si esa parte reconoce cierta culpa o cierta responsabilidad en la situación y le pide perdón, pero le exige que también, por favor, reconoce tu parte, pues esa, por favor, reconoce tu parte, no va a llegar nunca. Entonces, allí es donde se ve la dinámica. Pero ojo, eso no tiene que ser pues por un trastorno narcisista, sino que simplemente lo que pasa es que hay unos esquemas más activos en uno y en la otra parte hay otros esquemas o esquemas, algunos que se solapan y que son parecidos, y sobre todo que cada parte pues actúa desde otro punto para resolver estos esquemas y estos miedos que generan el esquema. Pero ¿cómo se puede ver realmente que es una relación, pues esas kármicas que se dicen, ¿no? Donde hay que aprender, donde no hemos venido para estar tranquilos y estar en paz y amor, sino que hemos venido y hemos unido para aprender cosas? Pues normalmente son estas relaciones donde los esquemas pues se activan y empiezan pues la guerra, muy pocos, o sea, al muy poco tiempo que se empieza la relación, ¿no? Por ejemplo, al año y medio, pero incluso al mes ya pueden empezar las discrepancias. Pero no es realmente entre las dos personas, sino que es entre sus heridas, entre sus esquemas. Porque la primera vez, por ejemplo, si una parte dice, es que te veo distante, ¿no? Y esto me desconcierta, me hace confundir, entonces eso es simplemente una expresión, ¿no? Pero la otra parte enseguida ve como que, uy, uy, tendré que reconocer, tendré algo que ver con esto, la culpa. Enseguida empieza a ver y se conecta con su esquema y que no puede ver su culpa. Entonces empieza a proyectar, no, el culpable no puede ser yo, por supuesto que eres tú. Y en ese momento realmente ya no ve la otra persona, sino que ve el espejo de sí mismo. Y delante de la cara de la otra persona está ese espejo. Entonces no ve la persona porque ya se han activado sus esquemas, ya su sistema nervioso autónomo ya está en marcha. Entonces responde y responde desde este sistema nervioso autónomo, desde este esquema. Y claro que va a decir, no, es que yo estoy así porque claro, es que tú eres muy frío conmigo o porque tú pues no puedes darme lo que yo necesito. Empieza a devolver la pelota como que tú eres el culpable. En este caso, esa frase que tú no esperabas, que tú esperabas una validación emocional, algo de comprensión, pues por supuesto que activa enseguida tus esquemas de abandono. Madre mía, se ha enfadado, se va a ir, a ver si ahora pues va a ser peor y va a ser más frío e incluso más distante, porque ahora pues encima me he equivocado yo seguramente. Entonces se te activa ese esquema, empiezas a proyectar en la otra persona tu propio espejo y ya tampoco ves a la otra persona. Y allí empieza tu conversación, tu sobrejustificación. No, pero es que yo no te lo he dicho esto por eso, pero escúchame por favor, pero puedes escucharme. Y claro, vas cada vez más nervioso o nerviosa porque ves que la otra persona es que no quiere ver, no quiere ver. Cuanto más le dices e intentas explicar tu punto de vista y darle una parte de responsabilidad emocional, la otra parte huye más y más culpable te ve y más te va a acusar. Eso te va a activar incluso más tus esquemas de que ahora seguro que se va
y estarás aún más nervioso, se subirá el tono y empieza la guerra y la discusión. Pero es que ya no estáis discutiendo vosotros, están discutiendo vuestros niños interiores. Entonces, esa es la dinámica de las relaciones tormentosas o las relaciones kármicas, como se dice. Y claro, cuando en estas relaciones kármicas o tormentosas pues hay una dinámica narcisista, es cuando ya realmente pues una de las partes cumple algunos criterios, ¿vale? Pero porque haya conflicto y porque sea una relación tormentosa no quiere decir, aunque sean los conflictos algo así, como acabamos de describir, que una de las partes sea realmente una persona con rasgos narcisistas elevados o que tenga un trastorno, ¿vale? Porque es que realmente lo que pasa es una conjugación de los esquemas entre ellos, donde pues algunos esquemas son más fuertes y más desorganizados y otros pues pueden ser menos desorganizados, pocos, pero muy, muy activos también. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que simplemente cuando ya esos esquemas se distorsionan demasiado, se forman un patrón rígido, muy duradero, inflexible, es cuando estamos hablando de que empieza un trastorno narcisista de la personalidad. Pero la pareja en sí puede, por supuesto, experimentar todas estas tormentas que acabo de describir. Pero lo que tenemos que tenerlo claro, que esas relaciones siempre tienen que, pues, o se acaban de algún modo porque una de las partes ha aprendido la lección y entonces, claro, como la otra parte no ha desarrollado lo mismo, es decir, la máscara no se han quitado a la vez, entonces, claro, una que se quite la máscara primero y se reconozca a sí mismo o a sí misma, probablemente pues pida esa misma reacción de la otra parte. Y si la otra parte no reacciona, pues entonces la relación probablemente se acaba. Luego existen esas relaciones que no se acaban, que ambos pues al final reaccionan y que pues envejecen al final juntos a pesar de todo pronóstico y además felices porque han podido realmente quitar esa máscara y resolver su propio vacío y sus propios esquemas. Y entonces realmente así han podido ver a la otra persona en cada discrepancia, en cada discusión, porque el problema en las discrepancias y discusiones no son la falta de querer arreglarlo entre dos personas adultas, sino que pues los niños interiores que nos están impidiendo hacerlo de una manera que realmente nos beneficiaría. Entonces, allí es donde tenemos que tenerlo claro que al fin y al cabo son nuestros esquemas que están actuando. Pero el amor real y el amor bueno no es una emoción intensa, sino que pues un estado muy consciente o tal vez el estado más consciente del corazón. Entonces el amor bueno y el amor álmico, por decirlo entre dos parejas, pues no duele constantemente, no tiene que justificar a la otra parte constantemente, no te activa emocionalmente, por supuesto que no te hace confundir de una manera crónica y también coge responsabilidad emocional pues por parte de ambos y más o menos de igual modo. Quiero decir más o menos porque hay situaciones donde pues sí, todos tamboleamos, pero en gran medida pues ambos tienen la responsabilidad emocional y son capaces de afrontar pues sus propios esquemas y actuar no desde las heridas, sino que desde el corazón y desde realmente pues un amor bueno y real. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, porque cuando el amor empieza a justificar constantemente el acto, el comportamiento del otro, tolera y te anula totalmente, eso no es amor, sino que es un patrón. Y entonces lo que debemos hacer es revisar esos patrones y entonces cambiarlo desde dentro, porque esa llave está dentro de nosotros. Así que espero que se haya quedado claro los mitos principales sobre un súper empático, súper empática y narcisista que no existe. Y luego pues también las dinámicas que podemos ver pues en una pareja que tiene los esquemas muy activos, se chocan y que pues a veces sí que cuando hay realmente pues comportamientos narcisistas, eso puede ser que
al final, pues alguno de las partes sí que tenga un trastorno, pero porque tengas una relación conflictiva no quiere decir que el otro tenga un trastorno o que tú tengas un trastorno, sino que significa que tenéis dinámicas y patrones que hay que descubrir y se puede cambiar, pero solo si realmente los reconoces. Así que nada, espero que te haya podido ayudar y te espero en el siguiente capítulo de Psicología Real.